Hola, ¿cómo están? Les saludo nuevamente en un video más que les realizo para ustedes, para quienes desean escuchar algo de la palabra de Dios y de la vida y, historia y doctrina de su Hijo Jesucristo. Les he venido comentando alrededor de las ordenanzas de Jesucristo, lo que nos dejó dicho, lo que nos comentó, lo que trató de dejar para la historia, sobre todo la historia cristiana, su manera de pensar, su manera de sentir, de acuerdo a los ordenamientos de su padre, por supuesto. Esta ocasión vamos a hablar sobre algo, iniciando esta conversación con ustedes, algo acerca de la vida y de la muerte. Nos decía Jesucristo el cómo comportarnos con nuestros semejantes, cómo debíamos reaccionar y actuar alrededor de ellos, siendo cada uno de nosotros un ser único, creado por Dios o determinado por Dios, promovido por Dios para que naciéramos. En ese tratamiento con nuestros semejantes, él puntualizaba ciertas cosas muy importantes alrededor de la vida y de la muerte. Jesucristo decía que su Padre, que Dios era de vivos, no de muertos. Eso fue muy importante. Que Dios estaría con nosotros mientras estuviésemos vivos, porque después ya muertos, pues estaríamos ya rumbo a su juicio, a presentarnos con Él. Entonces él fue muy reiterativo en eso, ¿no? Existe una anécdota dentro de la Biblia cuando se narró el Nuevo Testamento, donde decía Jesucristo, bueno, hubo una ocasión que sus seguidores, pero sobre todo algunos apóstoles, llegaron a él cuando estaba congregada la multitud a su alrededor, y le comentaron que acababan de morir unos seguidores, no sé cuántos serían, pero que acaba de suceder eso, acaban de morir algunos de sus seguidores, ¿qué hacían? ¿Verdad? Si los enterraban, ¿no? Y Jesucristo volteó y le dijo a sus apóstoles, dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiso decirnos con eso Jesucristo? Que no solamente Dios era de vivos, sino que los muertos ya no tienen la energía vital que lo relacionaban con Dios aquí en la tierra. O sea, se había desprendido esa energía de su cuerpo que le llamamos alma. ¿De acuerdo? O sea, el alma, pues ya al despegarse del cuerpo, el cuerpo son restos humanos, restos biológicamente estructurados, orgánicamente estructurados, que están desapareciendo, porque empiezan a morir las células, porque existe una determinación biológica para que el cuerpo se descomponga, o sea, ya no tiene vida, primero, y segundo, ya no tiene alma. Entonces son restos. Esos restos bien pueden, no sé, quedar tirados en el campo, comidos por buitres, por coyotes, por lo que sea. Ya no importan. Ya no tiene importancia los restos de los seres humanos que han muerto. ¿Por qué? Porque son simplemente restos, huesos, carne, células que terminarán por desaparecer, por convertirse en polvo. Ya les comenté algo alrededor de la incineración actual, que es conveniente en un momento dado porque ya los panteones están bastante llenos, porque imagínense nada más, siguen haciendo gente, pero también, ¿qué hacer con esos muertos? ¿Qué hacer con esos restos? Restos que con mucho derecho los familiares, los que les lloran, pues tratan de conservarlos o por lo menos tenerlos cerca de ellos. Y una manera de tenerlos cerca, pues es enterrarlos como se acostumbra, porque es una costumbre que no determinó Jesucristo. Quiero asentar con ello, ¿no? O sea, no
Jesucristo no digo, bueno, cuando se muera alguien, entiérrenlo, ¿no? Pónganle una cruz encima o señalen que ahí está un cristiano que acaba de morir o no cristiano. Hay muchos rituales que se hacen, que se realizan alrededor un ritual de sepulcro. O sea, una manera de enterrar a sus muertos varía a través de la historia de la humanidad. Hay algunas sociedades antiguas o tribus antiguas que ya los empezaban a quemar. O sea, había un ritual donde, por ejemplo, en el caso de los vikingos, que es una tribu bastante antigua, una de las que formó precisamente Europa, al lado de los germanos, los normandos, perdón, y los celtas, por cierto. O sea, tres líneas de poblaciones que formaron toda Europa. Entonces los vikingos acostumbraban eso, adornaban alrededor del muerto, pues con flores y una serie de cosas. Es un parte de un ritual muy interesante, pero bueno, era un ritual mortuorio, si ustedes quieren. Lo lanzaban al mar en una barcaza, y por supuesto terminaba hundiéndose en el mar y formaba parte nuevamente de la naturaleza. Bueno, Jesucristo dijo, dejad que los muertos se entierren los muertos. Quiero decir, perdónenme, pero Dios es de vivos. Esos restos ya no importan, pero sí para los deudos, sí para los familiares que aún que les duele ver perdido a alguien que amaban, y por supuesto que tratan de conservarlo. Y una manera de conservarlo ha sido el ritual de llevarlos a un sepulcro, de enterrarlos, con todas las características de cada quien. Y en la actualidad se está tomando, como les digo, esa costumbre de incinerar al fallecido y depositarlo en una urna, en un nicho, perdón, en una urna, y después pues llevarlo a un nicho para que inclusive se reúnan los restos con todos los familiares. Bueno, es una costumbre. Yo entiendo y acepto lo que dijo Jesucristo, pero bueno, ahora sí que los familiares, ya cuando uno se muere, pues ahora sí que los familiares hagan con el cuerpo lo que quieran. Lo que se utiliza mucho y que es muy noble, porque es muy noble, el que se ha decidido que los seres humanos puedan optar por, al morir, que se donen sus órganos, ¿no? Es un paliativo para los que quedan vivos y que tienen problemas de un riñón, de una córnea, de un corazón inclusive, de pulmones, de todos aquellos órganos que puedan ser trasplantados. O sea, un trasplante de órganos es bueno, es bondadoso para aquellos que ya van a morir y que la verdad, pues ya al morir sus órganos ya no van a servir para nada, pero pueden servirles todavía a algunos seres humanos que están en el planeta, y creo que es un acto de bondad tomar esa decisión para permitir que nuestros órganos al morir puedan ser reutilizados. Vamos, si están en buenas condiciones, por supuesto, ¿no? Bien, entonces Jesucristo en ocasiones cuando estaba en su peregrinaje o se encontraba con algunos personajes, un día se encontró a un escriba que era pues era un copista, ¿no? Era un personaje que se dedicaba a interpretar la ley de los hebreos. Y él le dijo a un copista, bueno, más bien a un escriba, sígueme. No sé quién sería ese copista, porque no está establecido en la Biblia, pero sí está el comentario. Era muy interesante esto porque estaba buscando seguramente en sus principios, estoy hablando de los principios, cuando empezaron a seguirlos algunos por sus palabras, por su magnetismo, por su carisma, por lo que ustedes quieren. Cuando todavía no había una gran cantidad de seguidores, él estaba buscando a alguien que pudiese escribir. Ese escriba, tengo entendido que pues, no lo siguió, porque los escribas eran muy especiales, ¿no? Y como eran intérpretes de la ley de los hebreos, lo han de haber visto extraño y digo, sígueme a dónde, ¿no? Entonces no le hicieron caso. Pero está el comentario. ¿Qué sucedió con esto? Él estaba buscando a alguien que pudiera escribir lo que estaba sucediendo,
que pudiera transmitir a la posteridad su doctrina, lo que llamamos el Evangelio, o sea, la vida que estaba sucediéndose alrededor de Jesucristo y su doctrina. Entonces trató de buscar un escriba para que, llegado el momento, pues se le apareciera a Mateo. En ese caminar, miren, la realidad fue esta. El primer apóstol que eligió Jesucristo, de sus 12 apóstoles, precisamente fue Mateo. En un momento más les voy a comentar qué sucedió con lo de Mateo. Miren, respecto a los muertos, para terminar esto de las defunciones y de los muertos en sí, o sea, no se aferren a los muertos, por lo que les estoy diciendo. Porque si Dios es de vivos, no es de muertos, no se aferren a ello. Si han perdido un familiar, a alguien, un ser querido muy amado, déjenlo ir en paz, con todo y restos, a donde ustedes decidan, porque hay quienes por moda deciden que sus restos los tiren en una laguna o en el mar o debajo de un árbol, qué sé yo. Cada quien pues, su deseo antes de morir, ¿no? Normal, ya no importa, para un buen cristiano ya no debiese importar pues, dónde quedan los restos, ¿no? O qué hacen con ellos, sino que debe cuidar de que su alma vaya en buen camino, vaya en un camino sano, en un camino noble, en un camino lleno de espiritualidad para cumplir con ese proceso que es el juicio de Dios. Bien, Jesucristo, por ejemplo, en ocasiones le dolía, se apenaba que cuando lo acompañaban algunos seguidores, en ese transcurso perdieran la fe. Esto está inscrito en el Evangelio de Mateo, en el artículo 8, versículo 26. Se apenaba, le dolía, porque él observaba que pues como que se sorprendían y eran incrédulos, o sea, no creían lo que estaban viendo. Sí se emocionaban porque les hablaba bonito, porque tenía una magia, tenía un carisma, un brillo especial. Así, Jesucristo tenía un brillo especial que atraía a esa población ignorante, porque pues eran ignorantes la mayoría, pero lo seguían porque tenía algo, era un líder, un tipo de líder espiritual que todos trataban de observar, de que se trataba. Entonces, a Jesucristo le apenaba, porque sí surgía una fe en él, en lo que estaba diciendo, pero hay algunos que empezaban a distraerse, se aburrían. Entonces, Jesucristo, que era tan observador, pues le dolía, le apenaba que algunos perdieran la fe mientras estaban con él, y aún más, cuando se fuera, pues decía, bueno, si yo me voy y pierden la fe, no valió la pena entonces haber venido a este planeta. Y con todo el proyecto que le tenía establecido su padre. Entonces, una de las más importantes misiones de Jesucristo que quedaron establecidas en la Biblia y que fueron, por supuesto, la mayoría narradas por Mateo. Tal vez a Mateo se le escapó alguna, pero porque he encontrado en los otros evangelios cosas que son muy ciertas, muy reales, pero que no las menciona Mateo. Entonces, posiblemente a Mateo se le escapó alguna, ¿no? Unas cuantas, lógico, entre la multitud, todo, mientras él o escribía o estaba tomando notas. Lógico que había eventos que se le escapaban, o qué sé yo, iba a traer algo, iba a comer o a tomar agua, y se le escapaba algún evento. Pero bueno, una de las más importantes misiones de Jesucristo era, por ejemplo, alejar el mal. Esto está inscrito en el Evangelio de Mateo, en el artículo 8, versículo 28, o sea, después del anterior que les acabo de mencionar. Él trataba de alejar esa energía que estaba flotando de lo que hemos llamado, o que se llamó, inclusive en la Biblia, se le denomina como Satanás. O sea, Satanás es una simbología del mal. ¿Cómo era? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo vive y actúa actualmente?
alrededor de nosotros? Pues no lo sabemos. Con energía, con una energía especial que hace que muchos pues se alejen del bien, de lo bondadoso. Pues eso es lo que trataba de hacer Jesucristo, tratar de alejar al mal, porque el mal no podría estar actuante mientras él estaba transmitiendo la palabra de su Padre. Y claro, mientras pues ante la incredulidad de verlo, de ver a Jesucristo, pues muchos se asustaban y posiblemente era una manera de atraerlos el mal y se los llevaba y se alejaban de él. Esos eran aspectos que le preocuparon mucho a Jesucristo que se pudiesen estar produciendo. Bueno, ahora bien, el perdón de los pecados, por ejemplo, o las faltas, hablando de ello, porque muchos cristianos que están pensando cómo liberarse de sus faltas, de sus pecados, buscan en la confesión la liberación de ellos, ¿no? Para que de alguna manera una penitencia que le da el sacerdote ya se sienten aliviados. Por lo que yo leí y he leído en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento y las palabras de Jesucristo y en todo cómo se manejó la doctrina del Hijo de Dios, el perdón de los pecados, el perdón de las faltas aquí en la tierra y en el cielo, me imagino, llegando ante Dios, es el verdadero arrepentimiento. El que no se arrepiente sinceramente, con toda la vocación, con toda la profundidad de sus sentimientos, pues esos pecados, esas faltas, no son aliviadas por nada. Sí, las puede aliviar las palabras de un sacerdote, diciendo que haga plegarias, rece, y que es lo común. No tengo la idea de que los sacerdotes les digan, ¿sabe qué? Arrepiéntete primero y con profundidad. Y tu arrepentimiento te va a llevar al perdón de los pecados. Y no por el sacerdote, porque un sacerdote, un cardenal, un arzobispo, inclusive el propio papa, no están facultados para perdonar las faltas. O aquellos actos que van en contra de los mandamientos de Dios o de las ordenanzas de Jesucristo. El sacerdote, el papa, el sacerdote común, es quien intercede por el que pecador ante Dios, ante sus rezos, ante Dios como ministro de la iglesia, ya sea un pastor, sea un sacerdote de la iglesia católica. Tienen que dirigirse a Dios para interceder por ese pecador, sí escucharlo en lo que se le llama la confesión, sí escucharlo, tomar nota de ello y entonces conectarse después con Dios, o ahí mismo en la confesión, si ustedes quieren, para pedirle a Dios que lo perdone, para que sea misericordia con él, nada más, o con la persona que está hablando de sus faltas, por más graves que sean. Ahora, el que, por ejemplo, el que mató, por así decirlo, y llega con un sacerdote, vea, yo maté a alguien, ¿no? El sacerdote, como les repito, no tiene potestad, pues ya estás perdonado, tu falta ha sido eliminada. De ninguna manera. Las faltas, los pecados, los únicos que perdonan las faltas y los pecados es Dios y su Hijo Jesucristo. Y por supuesto, más que nadie, Dios. Porque Jesucristo también intercede. Es Hijo de Dios, pero Él tampoco vino a perdonar a todos. Él vino a salvar al pueblo que eligió su Padre, pero también a todos aquellos que habían cometido faltas. O sea, Jesucristo intercedió ante su Padre para que los perdonara a toda la población que estaba a su alrededor. Por supuesto, el pueblo judío, porque sabía que habían pecado, porque sabía que le habían fallado a Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ese fue, todos lo sabemos, su sacrificio por amor a esos judíos, por amor al pueblo judío, por amor al pueblo de Israel, el elegido de Dios. Por eso, ese es muy claro. Ahora, el
he llegado a conclusiones muy claras que están bastante extendidas en mi libro. Sería muy largo comentárselo, pero yo llegué a una conclusión de acuerdo a las palabras de Jesucristo y a lo que está establecido en el Evangelio de Mateo y en los demás evangelios. Una manera de arrepentirse, una manera más bien, no de arrepentirse, sino de lograr que se suavice un futuro juicio por Dios, y que es una manera que lo dijo Jesucristo, porque es un sacramento de la Iglesia Cristiana Católica, es a través del bautismo. ¿Por qué el bautismo? Recuerden que Juan el Bautista llegó a bautizar, precisamente, por eso dice bautista, bautismo. Y él bautizó para limpiar a los seres humanos, a los seres de esa época, de sus faltas, de sus pecados, del mal que hayan hecho en su vida. Y por eso los bautizaba. Juan el Bautista fue un elegido por Dios, fue un profeta. Entonces lo eligió y le dijo, bautízalos, para que puedan ser perdonados por sus faltas. Bien, en ese entonces Juan el Bautista bautizó a los judíos de esa época, pues que eran ya adultos, no eran niños, por supuesto, y eso era lo correcto. Aquí es la importancia del bautismo. El bautismo no debe ejecutarse en niños, porque los niños no tienen pecado, los niños son inocentes. Entonces, ¿cómo se les va? El bautismo es para liberar los pecados y las faltas. Entonces, el niño casi recién nacido, pues se ha protocolizado y se ha hecho un ritual por parte de la Iglesia de la religión cristiana católica, pues porque ellos lo establecieron así, pero Jesucristo no dio ese mensaje. Su mensaje fue que se bautizaran aquellos que en determinado momento sintieran que son culpables de una gran cantidad de faltas, que sea necesario ser bautizados, aunque les hayan bautizado de niños o de bebés, pues tendrían que bautizarse nuevamente. Y ahí, de acuerdo a la liturgia, de acuerdo a la doctrina de Jesucristo, aliviarían el juicio de Dios. Así lo entiendo. De que sean perdonados totalmente, no. Cuando un sacerdote va a bautizar, no necesariamente está perdonando. En ese caso, sí lo harían, si lo hicieran. No lo hacen, por lo que entiendo, porque además es algo que es una conclusión a la que yo he llegado. Entonces, es algo que yo sugiero a la Iglesia Cristiana Católica, que cambien su manera de ver las cosas en ese sentido, que profundicen en el contenido de la Biblia y sobre todo los mensajes de Jesucristo, porque fue muy claro Jesucristo para darnos a entender que el bautismo era para aquellos, y por eso les comento lo de Juan el Bautista, para las gentes adultas que están reflexionando, que entienden que son buenos cristianos ya, pero que ¿quién les va a curar? ¿Quién les va a suavizar sus pecados o sus faltas? El bautismo. Y el bautismo es un camino para suavizar ello. No sé cómo llegué a esa conclusión, pero esa es la conclusión que yo les ofrezco y que lo mediten, no solamente los sacerdotes, sino que entiendan esa gran parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, que es bastante clara y que debiésemos tomarla en cuenta. Ahora bien, ese arrepentimiento, por supuesto, debe ser muy sincero, ¿no? Y con la confesión que les digo. O sea, cuando llego con un sacerdote para confesar algo, que sea muy sincero, pero muy sincero, o sea, no sea aparente, como les he manejado en otras ocasiones. Bueno, pues esto yo no, les aseguro que no lo estoy inventando, ni estoy llegando a conclusiones erróneas. Yo me basé en lo que estableció Mateo en su Evangelio, en el artículo 3, versículo 6, que es donde él menciona el bautismo, o sea, el sacramento del bautismo. Y entiendan, hay algo que es muy, muy importante. Juan el Bautista, que era precisamente hijo de Elizabeth, y también, por eso fue profeta, porque Elizabeth era importante en lo que es el Nuevo Testamento. Pero también se menciona que el padre de Juan el Bautista era un sacerdote, precisamente Zacarías, que fue anterior a Malaquías.
Entonces, Juan del Bautista era muy importante. Como Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, y Zacarías fue el anterior a Malaquías, pues estaba muy cerca. Dio oportunidad para que Juan el Bautista entendiera que él tenía una misión, el darle la estafeta o presentar o de alguna manera anunciar la llegada de Jesucristo. Y ya Jesucristo mayor, pues ya Jesucristo cuando empezaba la propagación de su doctrina. Entonces es cuando Juan el Bautista les menciona su llegada, y por supuesto ahí termina su tarea, la tarea de Juan el Bautista, de acuerdo a las órdenes de Dios, del Creador. Esto ustedes miran, bueno, ¿y dónde encontramos eso de que? Porque no se encuentra en el Evangelio de Mateo lo que les acabo de mencionar de los padres de Juan el Bautista. No, se menciona en otro Evangelio, el de Lucas, en el artículo primero, en el versículo 24. Ahí van a encontrar ustedes esta referencia que no menciona precisamente Mateo. Como les comento, pues, pudo haberse ido, no sé, a cortar una fruta o qué sé yo. O sea, tenían que comer, tenían que hacer cosas, y en ese momento pudo haber mencionado, haberse hecho esa mención de que, pues, alguien que comentara sobre Juan el Bautista, que para ellos era el Elías, el enviado, y no. Juan el Bautista dijo, yo no soy el enviado es este. Cuando se acercó Jesucristo a ser bautizado por él es el enviado, él es el Mesías. ¿Por qué? Porque vio encima de la cabeza, vamos, de Jesucristo al Espíritu Santo, a la paloma, que era el mensaje que Dios le había dado a Juan el Bautista para que identificara a su hijo, al hijo que había enviado, porque pues, eran tantos judíos, imagínense, para identificar a Jesucristo, al Hijo de Dios, pues nada, la paloma, que es un relato muy establecido, y la paloma pues, significaba el Espíritu Santo, y por supuesto el Espíritu Santo era la palabra de Dios, hecho paloma, por así decirlo, pero una manera de decir, este es el hijo que mando, y este es el enviado, y es el Mesías. Bueno, miren, Jesucristo pues sí fue, por supuesto, hijo de Dios, es hijo de Dios, pero también fue hijo del hombre. Mientras vivió terrenalmente, biológicamente, porque lógico, tenía todas las necesidades y dolores de cualquier ser humano, cualquier judío. Como hijo del hombre, hijo de María y de José, en la tierra, como hijo del hombre, ante los judíos, tenía que manifestarse de esa manera, porque no iba desde pequeño, no iba a decir eso, que yo soy el hijo de Dios. Aquí hay una referencia muy interesante que está también descrita en la Biblia, cuando Jesucristo pues era jovencito, y es la historia de su juventud y todo, no está narrada. Yo creo que no les dio tiempo, ni Jesucristo les iba a comentar todo lo que hizo en su vida juvenil y de adolescente. Pues no, era demasiado. Él lo que pretendía era establecer su doctrina y establecer la historia de su vida, de lo que estaban observando. Entonces, un acontecimiento donde Jesús de Nazaret, cuando era muy joven, estaba reunido, fue con María y José a una población para adquirir algo, no sé, madera, recuerden que era carpintero, ¿no? José era carpintero y Jesucristo fue carpintero. Entonces fueron a comprar cosas y él se despegó de María y de José. Y fue con algunas personas muy grandes que estaban conversando y hablando de varias cosas. Y María y José pues lo estaban buscando, no lo encontraban, se les había perdido en la multitud que había de gente comprando en el mercado, ¿no? O cerca del mercado. Y lo vieron a lo lejos y se acercaron a él. Y ya Jesús los vio y se estaba hablando con los señores con estos personajes judíos, y se regresó ya, se acudió se acercó a María y a José y le dijo María, bueno, ¿qué estás haciendo, hijo? ¿En dónde andas? Te estábamos buscando. Y Jesucristo les comentó, jovencito, estaba yo en los asuntos de mi Padre,
Eso es importantísimo. Porque es un relato que se dio y que se dio a conocer y que se llevó de voz en voz cuando Lucas estaba investigando, por ejemplo, cuando estaban buscando la manera de capturar la historia de la vida de Jesucristo desde que era muy pequeño. Y por supuesto, María no comentó nada, ni José tampoco, porque ellos tenían instrucciones precisas de cuidar el origen de Jesucristo. Y es muy interesante eso, ¿no? Porque otra cosa que un evento que también se me hace muy importante e interesante en su peregrinación de Jesucristo, la peregrinación de Jesucristo, fue cuando sus apóstoles en algún evento, en algún lugar, no sé, después de un sermón, se acercaron sus apóstoles, a dos o tres apóstoles y le fueron a comentar: maestro, están cerca de aquí su madre y sus hermanos. Y Jesucristo volvió a verlo, volvió a ver a los apóstoles y les dijo, y dirigiéndose a la población: estas son mis madres y estos son mis hermanos. O sea, él les quiso decir que María, la Virgen María, no era su madre como hijo de Dios, sino era su madre como hijo del hombre ante los judíos. Pero ahí de una vez ya les dijo, yo no sé en qué momento sería, pero tal vez un poco antes de ser crucificado, le dijo: no, les dio a entender, no es mi madre, o sea, estoy en este momento como hijo de Dios, no como hijo del hombre. Entonces, ni son mis hermanos, porque es lógico, María y José tuvieron otros hijos. Está perfectamente establecido en la Biblia, ¿no? Y hay varios hijos que tuvieron María y José. Pero bueno, ya no voy a repetirles algo que ya sabemos, que el Hijo de Dios, bueno, nació por obra y gracia del Espíritu Santo, como se dice, por la palabra de Dios, que no fue objeto de fecundación ni nada por el estilo. Por eso es la Virgen María. ¿Por qué? Porque es muy claro, nació y se estableció en el cuerpo de María gracias a la voz de Dios, al designio y orden de Dios. Pero bueno, les quería comentar eso porque son eventos que son muy importantes. Bueno, en esas ocasiones, cuando él estaba en peregrinación, empezaron a producirse los milagros. Aquellos milagros que Jesucristo iba a mostrar como definitivos en su peregrinaje. Entonces empieza a elegir por lo pronto al primer apóstol, que fue el publicano Mateo, como les había dicho. Mateo, que era el que cobraba los impuestos, eran los tributos para los romanos, y fue el primero que eligió. Estaba buscando un escriba y él lo sabía, lo entendió, lo vio, dijo: este es el ser humano, el judío, la persona que me va a acompañar, ¿verdad? Lo llamó y dijo: deja todo, vienes conmigo. Y Mateo no lo pensó 2 veces o 3 veces, lo tomó y se fue con él. Entonces, el primer apóstol, narrador, vamos a decirlo, o sea, era realmente alguien que era el publicano o el narrador, era crítico, básicamente, ¿no? Y Jesucristo compartía en ocasiones el pan con Mateo, inclusive con algunos pecadores que había por ahí, y muchos de sus seguidores lo criticaban. O sea, había críticas en ese evento. Lo criticaban. ¿Por qué? Pero Jesucristo sabía que eran parte de sus testimonios el hacer eso, el tener preferencia por Mateo y compartir con pecadores el pan. Esto está en el Evangelio de Mateo, en el artículo 9, versículo 11. Es interesante esto, se etapa sobre todo en las primeras instancias, cuando Mateo ya lo sigue, cuando Mateo está siguiéndolo y Mateo está escribiendo, me imagino, está captando ya lo que está sucediendo con el maestro. Después de ahí, el Hijo de Dios, pues, en su corta estadía en el planeta, enseñó a aquellos que pretendían difundir el Evangelio.
¿Qué les enseñó? Pues su doctrina, la vida del Hijo de Dios, para que ellos estuvieran conscientes de ellos y pudieran difundirlo para el futuro, para las futuras generaciones. Y por supuesto, ¿qué les pedía a sus apóstoles y a los futuros sacerdotes? Pues que buscaran a las ovejas perdidas, que sus prédicas, la transmisión del Evangelio lo llevaran para las ovejas perdidas, no a los que tienen paz espiritual y que son justos, porque ellos no lo necesitan, o los que ya son cristianos o son buenos cristianos, no, pero sí a las ovejas perdidas, aquellas que están conviviendo con el mal permanentemente, que ni entienden ni quieren respetar la palabra de Dios ni lo que dejó dicho Jesucristo. A ellos les pidió, a los nuevos sacerdotes, y como mensaje a futuro a esos nuevos sacerdotes, para que hicieran lo mismo que Él les pidió a sus apóstoles y a quienes lo siguieran y a quienes desearan predicar y ser sus voceros en ese tiempo. Y lo pudo decir pues, antes de ser crucificado. De otra manera, pues, ¿cómo, no? Y Él pues tenía poco tiempo, así es que adelantó las situaciones para que lo entendieran con la mayor claridad. Miren, a Jesucristo le reclamaban los judíos por querer cambiar el rumbo de la manera en que Jehová había establecido pautas de conducta para el pueblo judío, porque estaban acostumbrados al Antiguo Testamento, y entonces lo criticaban, le reclamaban, entonces decía Jesucristo que nada de lo nuevo estaba por sobre lo antiguo. Esto está en Mateo, artículo 9, versículo 16, que él aceptaba lo que había sucedido en el Antiguo Testamento, que la palabra de Jehová, que era la palabra de su Padre, ellos no entendían. Vamos, que Jehová era el mismo personaje que protagoniza la creación y que ahora fue su Padre y que Él fue el que lo envió. Entonces, que eran cosas diferentes, decía, pero las dos eran válidas. O sea, antiguamente el Dios lo que estuvo manifestando a los profetas es actitudes de represión como un castigo para su pueblo. O sea, trataba de enseñarles un camino de bondad, por supuesto, les repito, con los mandamientos, pero los reprimía, los limitaba, los lastimaba de alguna u otra manera, de acuerdo a lo que inclusive los profetas les decían: no hagan esto, no hagan lo otro, lleven a cabo lo que dicen los mandamientos que Moisés nos dejó, pero no le hacían caso. Sodoma y Gomorra, ya saben ustedes, hay historias tremendas de la antigüedad. ¿Y qué hizo? ¿Qué decía Jesucristo? Bueno, antes hubo represión y antes hubo limitaciones, pero ahora es el concepto fundamental, es el amor y no la represión. Ese fue uno de los más importantes mensajes de Jesucristo en su prédica. Porque Dios, por ejemplo, donde se encuentra esto que les comento de una actitud represiva, si ustedes quieren, cuando hablaban de los ejércitos que iba a traer Dios y esas cosas, era represión. Están en Números, en el Antiguo Testamento, en el artículo 16, versículo 49, por si quieren buscarlo. O sea, Dios no permitía rebeliones en la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, o que negaran sus mandamientos. Y eso, pues, como les repito, eso fue a través de sus profetas que les insistió: pórtense bien, hagan bien las cosas, hasta que mandó a su hijo, ¿no? Entonces, con Mateo, la relación que tuvo con Mateo fue muy importante. Jesucristo, como Hijo de Dios, fue capaz de regresarles la vida a un muerto, por ejemplo, que eso fue lo que impactó a la población que lo seguía, como a Lázaro, por ejemplo, que es muy conocido. Ese poder divino que tenía Jesucristo y que le había sido dado por su Padre, que como Hijo del Hombre, pues
se burlaban de él. Así como es un judío como nosotros, va a levantar muertos, va a curar heridos o va a darle la vista a los ciegos. Bueno, antes de que lo vieran, cuando empezaron a observar que Jesucristo empezaba a realizar milagros, pues entonces empezaron a creerse. La verdad, como se dice en Mateo, artículo 9, del versículo 21 al 23, les decía que a través de él hablaba el Espíritu Santo, o sea, la palabra de Dios, y que con solo tocar los sanaba. Eso, o sea, Mateo lo escribió porque lo vivió con él. Él veía cómo levantaba muertos, cómo sanaba heridos, cómo paraba paralíticos, cómo curaba ciegos, cómo curaba leprosos inclusive. Bueno, la verdad, o sea, Mateo lo vio. Mateo estuvo ahí y silencioso Mateo, no protagonizó para nada. Él concluyó su evangelio y posiblemente lo mataron. Y ese evangelio, por supuesto, con muchos cristianos lo capturaron, lo recogieron, lo copiaron y empezaron a difundir a través de los siglos, porque ese es muy real. Surgieron después los otros evangelios, incluyendo al de Juan, pero el de Mateo es el evangelio esencial para mí, para entender qué nos quiso decir Jesucristo y lo que Mateo experimentó en propia personalidad, pues debe ser creíble, definitivamente. Entonces, eso, por ejemplo, cuando dice que él curó, le regresó la vista a 2 ciegos, pero que estaban llenos de espiritualidad, de convencimiento, de arrepentimiento frente a Jesucristo. Esto está en el Evangelio de Mateo, artículo 9, versículo 29. Ese es. Luego hay un mudo, por ejemplo, ¿no?, que le regresó el habla. Eso Mateo lo vio y Mateo lo apuntó en el artículo 9, versículo del 32 al 34. Fue un evento tan importante para Mateo que yo creo que se extendió para tratar de explicar lo que estaba haciendo el Hijo de Dios. Porque los demás estaban sorprendidos, extasiados con lo que estaban viendo, pero pues no escribían, sí comentaron, por supuesto. Después ya mandaron de voz en voz lo que habían visto al pueblo judío. Pero como después vino la persecución de los cristianos, pues imagínense, murieron muchísimos cristianos que habían presenciado lo que Jesucristo había hecho. Pero bueno, es una historia bastante larga, ¿no? Entonces, hay la fama de Jesucristo creció y creció mucho, porque entonces, al crecer, se sorprendieron los fariseos. Esos fariseos, que son miembros de una secta, en donde eran muy rigoristas, eran además hipócritas, ¿no? Que así los llamó Jesucristo, que eran rigoristas, hipócritas, los fariseos, y que estos trataban de quitarle el crédito a Jesucristo de lo que había logrado, porque entendían que eran demasiados ya los que decían que habían visto esos milagros y no lo querían creer. O sea, también esto está relatado en el Evangelio de Mateo, en el artículo 9, versículo 34. Pues era increíble ese fenómeno que estaba sucediendo, y era el momento más álgido, más crítico de la peregrinación de Jesucristo, de sus prédicas, de su doctrina. Cuando vio que los seguidores aumentaban, Jesucristo dijo, bueno, yo no puedo solo ni con los primeros apóstoles que yo tenía, sobre todo con Mateo. Entonces empezó a capturar a sus demás apóstoles, porque seguramente fue el momento en que en los primeros momentos, en la primera peregrinación, seguramente el único que lo acompañó fue Pedro. Estoy seguro, por cómo se relata en la Biblia, la Sagrada Biblia. Para nada estoy inventando. Entonces, yo creo que un tiempo determinado, que no se marca ahí, Mateo fue el único que acompañó a Jesucristo. Y de ahí empezó a sentir la necesidad, porque era mucha gente que lo seguía, pues que necesitaba más apóstoles, más sacerdotes de su iglesia que estaba construyendo. Y fue cuando llegó cerca del mar, encontró a Pedro, que fue realmente el primero después de Mateo,
donde él establece que Pedro, que no tenía muchas virtudes, ni que era muy bondadoso, ni que era casado, o sea, tenía familia, y le dijo, deja todo y me acompañas, sí, te vienes conmigo, ¿no? Pero encontró algo en él que lo deslumbró, porque Dios, o sea, Jesucristo tenía pues, capacidades que no tiene ningún ser humano, ningún hijo del hombre. Entonces él detectó en Pedro algo especial, tanto que a él señaló como los cimientos de su iglesia. Por eso, insisto, Pedro es el primer papa de su iglesia, lo que ahora es la iglesia cristiana católica. Bien manejada, mal manejada, eso no lo vamos a manejar, no lo vamos a interpretar hoy, ni lo vamos a criticar, ni lo vamos a juzgar, simplemente ni lo vamos a tocar, que sí voy a tocarlo en su momento, pero en este momento elige a Pedro como su primer apóstol de la construcción de su iglesia, porque Mateo no iba a formar parte digamos, de la formación de nuevos sacerdotes, ni nada. Esa misión se la dejó a Pedro. Entonces, esto que les comento está en el Evangelio, por supuesto, de Mateo, porque Mateo lo escuchó. O sea, Mateo iba a su lado, era el único apóstol que tenía en ese momento, cuando Pedro se sumó a los apóstoles, que terminaron siendo 12, en el artículo 10 del versículo primero al tercero. Ahí es donde él menciona que Pedro iba a ser, cuando le dijo, tú vas a hacer los cimientos de mi iglesia. Es muy claro. O sea, yo entiendo a los demás cristianos que no profesan o no siguen la doctrina de Jesucristo como se maneja en la Iglesia Católica, por sus intereses o por lo que sea. Pero si leen con cuidado el Nuevo Testamento, ahí dice precisamente, en ese apartado que les digo de Mateo, donde le dijo a Pedro, y con la presencia y testimonio de Mateo, tú serás los cimientos de mi iglesia. Y su iglesia era la cristiana, pero la cristiana católica. ¿Dónde? Donde él era el primer papa de su iglesia. Y bueno, ha habido muchísimos papas, ya eso en otro momento se los voy a comentar. Es algo que es determinante para la cristiandad, todo esto que les estoy comentando. Yo entiendo muy bien que pues hay de 2.000 millones, más de 2.000 millones de cristianos que hay en el mundo, y con la división que hubo de la cristiandad, pues hay muchos que se aferran a no aceptar la doctrina de Jesucristo en la iglesia que formó, en donde está el Papa. Debo entenderlo, puedo entenderlo, y es cosa de una discusión posterior o una reflexión posterior. Pero lo importante es esas bases que les estoy comentando, que, insisto, ahí están en la Biblia. La Biblia es un documento tan importante, la Sagrada Biblia, que no es fácilmente comprensible. Hay palabras, hay frases que sí son muy comprensibles para la mayoría, pero en términos generales se narra la Biblia de una manera muy especial, sobre todo con las parábolas de Jesucristo, que ya las comentaré más adelante, porque no sé cuántos videos voy a poder grabar, pero deben ser bastantes, porque el Nuevo Testamento, simplemente el Nuevo Testamento, es bastante extenso. Pero de todas maneras lo voy a seguir haciendo con mucho gusto mientras viva, mientras Dios me permita vivir y me dé la oportunidad de estar grabando esto, no con alta calidad, porque la verdad no soy de los buenos cristianos que tienen por ahí 2 o 3 cámaras o algo. No, esta es la cámara de mi computadora, porque por supuesto utilizo el internet y utilizo todas las cosas modernas para poder difundir lo que estoy grabando, lo cual agradezco. Pero tengo mi computadora y no voy a comprar la mejor computadora para hacer esto. ¿Por qué? Por mis limitaciones, las limitaciones que yo me doy para no abusar, como les he comentado, el ser modesto, el ser humilde, y esto es parte de todo ello. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta grabación y que nos podamos seguir conectando nuevamente en los siguientes. Ya saben que todo esto lo hago en el nombre de Jesucristo.